una etapa se manifiesta en el medio ambiente. Primero, el punto vernal es el que, pasando por delante de las constelaciones zodiacales, define las eras. Cuando vino Jesús entró la era de Piscis. La constelación de Piscis pertenece en el libro de los cielos, que es el zodíaco, pertenece a signo de agua. Por esto el avatar de Piscis, que fue Jesús, anduvo sobre las aguas, para indicar que el hombre iba a dominar las aguas. Y hoy, terminando la era de Piscis, ya vamos hasta por debajo del mar. Pasamos 2000 años. Como la constelación de Piscis tiene como regente Júpiter, y Júpiter en la constelación de Piscis representa el sacerdocio temporal, por esto la era de Piscis se manifestó por medio de la evolución o de la implantación de una religión llamada Católica Apostólica Romana en Europa, donde descansaba la constelación, la liberación de la constelación. Entra 1948, se anuncia en épocas de Piscis que para entrar en la era de la cual los hombres iban a volar. Para el fin de los tiempos los hombres volarán. Langostas de acero con cara de hombre. Y la virtud de los cielos será conmovida. El ruido del avión. Bueno, entra 1948, ya empieza el hombre a levantarse del suelo, se cumplen las profecías y la palabra de Acuarios es saber, la palabra de Piscis es creer, o sea, religiosa. De principios de siglo para acá ha avanzado la ciencia, lo que no había avanzado en miles de años. Y bien lo dijeron los de Piscis, allá 2000 años atrás, y la ciencia se multiplicará. Y se ha multiplicado la ciencia. Ya vemos los síntomas de una nueva raza, de una nueva era. Los síntomas de una nueva era. Por donde quiera se siente ya un cambio. En el libro de los cielos, que es el zodíaco, Urano es el regente de Acuario. Y Urano es el explosivo Urano. Y vemos que ya para entrar a la era, el hombre recibe las vibraciones del cosmos, las convierte en ideas y descubre la desintegración del átomo de uranio. Y aparece la gran explosión.